Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos a meditar en esta mañana en un pasaje que encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 40. El título de este devocional es Consolando después del sufrimiento. Qué importante es entender que la consolación es una tarea que debemos llevar adelante absolutamente todos. Pero qué distinto que es cuando quien nos consuela es alguien que ha pasado por una circunstancia en la que estamos viviendo o que aún ha pasado por una circunstancia que nos ha causado quizás tristeza en nuestra vida y que Él nos viene a consolar a nosotros. Dice el versículo 40 de este libro del capítulo 16 del libro de los Hechos, que entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Recordamos que el apóstol Pablo y Silas habían sido acusados injustamente. En el versículo 22 vemos como el pueblo se agolpa contra ellos y dice que los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y dice que después de haberlos azotado mucho, aclara Lucas, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Qué importante fue el testimonio de nuestros hermanos que en aquella medianoche, estando en oración, alababan y cantaban himnos de tal manera que Lucas resalta que los presos oían. Y esto ocurre porque justamente ellos estaban siendo consolados en medio de la aflicción. Ellos no estaban renegando de lo que estaban viviendo, no estaban pensando que Dios se había olvidado de ellos, no estaban imaginando que el Señor los había abandonado, sino muy por el contrario, estaban recordando las bendiciones que tenían por ser hijos de Dios. Muchas veces en las pruebas, al pasar por las pruebas, podemos sentirnos como esos nenes caprichosos que lloran y que muchas veces los miramos y decimos, llora desconsoladamente. Y a veces las cosas que le ocurrieron no son tan graves. A veces pasamos las pruebas amargados y tenemos autocompasión, nos sentimos como pobrecitos y aún nos desanimamos. Pero fíjense la actitud de Pablo y de Silas y aún de Lucas. Lucas no se incluye dentro de esta frase, sino que lo habla en tercera persona en el versículo 40 y dice, habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Me llamó la atención cuando leía este pasaje, porque digo, cuando fueron a la casa de Lidia, Pablo y Silas, debería haber dicho, fueron consolados. No, dice que cuando fueron a la casa de Lidia, habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Pablo y Silas los consolaron. Qué importante, hermanos, es que en lugar de ser aplastados por los sufrimientos, se volvieron consoladores de sus hermanos. Qué bueno es cuando alguien consuela nuestra vida, aun cuando estamos sufriendo por ellos. Recordamos algunos pasajes donde vemos que nuestro Padre Celestial es el mejor y perfecto consolador de nuestras vidas. El consuelo de un padre. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Mis hermanos, tenemos un Padre que nos consuela todo el tiempo, aún en todas las circunstancias de nuestra vida. Pero qué bueno es cuando escuchamos esa voz de consuelo. A veces los hijos lloran desconsoladamente cuando son niños por algún capricho o por algo que les ocurrió, quizás un golpe que se pegaron, y los padres los consolamos y aún siguen llorando hasta
que escuchan con atención y ahí se sienten protegidos, se sienten refugiados en la voz de su madre o en la voz de su padre. Qué importante es que escuchemos la voz de nuestro Padre que nos consuela en toda circunstancia. Qué importante, mis hermanos, es que a pesar de sentirnos solos y quizás no tener a ninguno alrededor en nuestra vida que pueda entendernos, que pueda consolarnos, recordemos lo que dice Isaías 51:3. Ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracias y voces de alabanzas. Mis hermanos, el Señor consolará todos tus lugares desolados. ¿Te sentís desconsolado? ¿Te sentís desanimado? ¿Te sentís en una situación donde no podés salir de allí? Recordá la voz de tu pastor, recordá la voz de tu Señor. Él te consuela aún en los lugares desiertos. Él convertirá ese desierto en un Edén. Él hará que tu gozo vuelva a tu corazón. Mis queridos hermanos, el Consolador, nuestro Padre Celestial, también nos consuela como una madre. Recuerdo en los momentos cruciales que estaba pasando mi mamá cuando, por la ayuda de mi hijo el mayor, que pudo estudiando, él ya había terminado su carrera aquí en Buenos Aires y pudo venir a ayudarme con el trabajo a Cipolletti, y cada 15 días habíamos acordado con Carol y con su ayuda también que viajaba para poder estar los últimos 3 meses que el Señor le dio vida a mi mamá sobre esta tierra. Y podía estar cada 15 días una semana con ella, y quizás me tocaba estar en su casa o quizás me tocaba estar en un hospital donde ella estaba internada. Recuerdo una noche donde la miraba y sinceramente me sentía triste. Quizás estaba atravesando los últimos días de su vida. Estaba en la última etapa de una triste enfermedad y cruel enfermedad que sufrimos aún los hijos de Dios. Y estando en aquel hospital, me mira y me dice: no estés triste, hijo. Nosotros, como hijos de Dios, podemos tener gozo en medio de las pruebas. Recuerdo que sus palabras fueron de consuelo para mi vida. Fueron de consuelo porque el mal lo estaba sufriendo ella, el dolor lo estaba sufriendo ella, pero sus palabras fueron de aliento a levantar mi vista al Señor. Y dice Isaías 66:13, como uno a quien consuela su madre, así os consolaré yo. ¿Cuántas veces como hijos hemos sido consolados por nuestras madres? Pero si aún nunca fuiste consolado por tu mamá o consolada quizás en momentos difíciles, quiero decirte que Dios hoy te consuela como una madre. Que podamos en esta mañana, mis hermanos, decir como decía el apóstol Pablo allí en Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La esperanza de saber que pronto vamos a estar con el Señor. Esa esperanza que no nos quita ninguna circunstancia difícil. Y ese consuelo que recibimos en el momento oportuno, cuando dejamos quizás, permítame la frase, de llorar desconsolados y de escuchar el consuelo de nuestro Dios. Recordaba
un precioso himno que muchas veces cantamos, el 151, que dice: Cristo es todo para mí, en calma y tempestad. Él es mi gozo, vida y paz, camino y verdad. Y cuando mi alma triste esté, su gran consuelo yo tendré. Es siempre el mismo amigo, el Señor Jesús. Que en este día podamos dejar de estar desconsolados por nuestros ojos quizás llorosos, por nuestra autocompasión, por nuestro desánimo, y podamos escuchar la voz de aquel que nos está consolando, nuestro Padre Celestial, nuestro eterno Dios, nuestro Salvador, está hablando a nuestro corazón para animar nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en este día a poder levantar la vista al cielo. Cristo es todo para mí, en calma y tempestad. Él es mi gozo, vida y paz, camino y verdad. Y cuando mi alma triste esté, su gran consuelo yo tendré. Es siempre el mismo amigo, el Señor Jesús. Cristo es todo para mí, en prueba y tentación. En su poder yo venceré la fuerza de Satán. En tiempo de debilidad encuentro en él seguridad. Es siempre el mismo amigo, el Señor Jesús. Cristo es todo para mí, disfruto de su amor. Feliz en él no temeré, me cuida mi Señor. Y cuando en valle oscuro esté, confiadamente yo andaré. Es siempre el mismo amigo, el Señor